gracia de Cristo reanima tu Dice este libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos en los tiempos de Cristo. Quiero leer unas 2 páginas de algo interesante, ¿ya? Y quiero que pongan mucha atención, ¿ya? Lo voy a leer con calma, lo mejor que pueda, y luego nos vamos a meter en el tema de Lucas, capítulo 16, ¿vale? Dice, si ahora, al finalizar estos bosquejos de la vida judía, nos preguntamos qué pudiera haberse esperado en cuanto a la relación entre Cristo y los hombres y la religión de su tiempo, la respuesta no será difícil. Dice, desde luego, en un respecto, Cristo no podría haber sido extraño a su tiempo, o su enseñanza no habría encontrado respuesta, y desde luego habría sido enteramente ininteligible para sus contemporáneos. Tampoco se dirigió a ellos como a extraños al pacto, como si lo eran los gentiles. Su misión fue en todos los respectos la continuación, escuchen, desarrollo y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero él eliminó la carga sobreimpuesta del tradicionalismo, descartó el externalismo, el formalismo y la justicia por las obras, que casi había llegado a borrar las verdades espirituales del Antiguo Testamento y puesto en su lugar el culto de la letra. Los grandes hechos espirituales que involucraba el Antiguo Testamento los expuso. Los grandes hechos espirituales que involucraban el Antiguo Testamento los expuso él en todo su resplandor y sentido. La enseñanza típica de aquella dispensación la vino él a exponer y a cumplir, y sus profecías las cumplió él tanto con referencia a Israel como al mundo. Y así fue que en él todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, de verdad, camino y vida, vino a ser el sí y el amén. Así podemos comprender cómo, por una parte, el Señor pudo valerse de todos los elementos espirituales en su entorno, adaptando los dichos, parábolas, ideas y costumbres de aquel periodo. De cierto que tuvo que hacerlo para ser un verdadero hombre de aquel periodo, y a la vez ser un hombre tan totalmente no de aquel tiempo como para ser menospreciado, rechazado y entregado a muerte por los ciegos guías de sus ciegos compatriotas. Si él hubiera descartado del todo aquel periodo en el que él vivió, si no se hubiera valido de todo lo que aquel tiempo era verdadero o pudiera ser útil, lo habría sido de él, no el verdadero hombre Cristo Jesús. Si no hubiera seguido identificándose con sus perspectivas y esperanzas o encabezado sus movimientos, no habría sido el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el prometido libertador del pecado y de la culpa. Y así podemos también percibir la razón de la esencial enemistad contra Cristo por parte de los fariseos y de los escribas. Escuchen, por favor. No se trataba de que fuera un maestro nuevo y extraño, sino que vino como el Cristo. La oposición que le presentaron no fue a sus enseñanzas. Se trataba de una contrariedad de principios vitales. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por estrechamente relacionado que estuvieran, el judaísmo farisaico de aquel periodo y del actual se encuentran en el polo opuesto de la religión de Cristo, tanto por lo que respecta a la necesidad del hombre como a los propósitos del amor de Dios y los privilegios de sus hijos. Había una verdad que nos vemos obligados a admitir de mala gana, apenas
sí encontró ningún paralelismo concebible en la enseñanza del rabinismo, la del Mesías sufriente. Desde luego, había indicaciones, porque ciertos pasajes de las profecías de Isaías no podían ser totalmente ignorados, ni distorsionados, ni siquiera mediante el ingenio rabínico, así como tampoco podía eliminarse la doctrina del sufrimiento vicario y de la sustitución de la enseñanza práctica de confesión de los pecados sobre los sacrificios, cuando el oferente ponía las manos sobre el sacrificio y le transfería su culpa. Pero el judaísmo, excepto en el caso de los pocos, no vio en todo esto aquello único a lo que podía señalar como su verdadero significado: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, además de todos los siglos transcurridos, y haber sido llevado de nación en nación el feliz mensaje del Evangelio, mientras que Israel sigue en las tinieblas de su incredulidad y en la miseria de su errónea esperanza, parecemos darnos cuenta con mayor fuerza que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte les ha comenzado a brillar la luz. Sí, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 2, 6. Porque ciertamente, dice en Romanos, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano, sino que todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y termino con una cita que yo les leí antes en Isaías 21, 11, 12. Abro comillas, dice: guarda, ¿qué hay de la noche? Guarda, ¿qué hay de la noche? El guardia respondió: la mañana viene y después la noche. La mañana, el mensaje de Cristo; la noche, el fin del sistema judío de religión. Hermanos queridos, vamos a leer del libro de Lucas. Por favor, si todos fueran tan amables, vamos a leer del libro de Lucas. Capítulo 16 de Lucas. Vamos a leer del 1 al 17, ¿vale? ¿Ok? Y luego voy a presentar un estudio que va a requerir mucha concentración de todos los hermanos que están en el Zoom, y también para que tomen notas, ¿verdad? Y podamos todos ser edificados y podamos ser enseñados. Dice: dijo también a sus discípulos, Lucas 16, 1. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato que sus semejantes, que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigo por medio de las riquezas injustas,
para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Vamos entonces ahora, si ustedes me permiten, a compartir ya una porción de una explicación de esta parte del mensaje, ¿vale? Vamos entonces, yo voy a comentar ahora lo que leímos, ¿vale? Por favor, pongan mucha atención y yo me voy a detener y hacer comentarios cortitos para introducirles bien el tema, ¿vale? Dice, en este capítulo encontramos dos parábolas que solo se encuentran registradas en este evangelio y tratan el tema de las riquezas. La primera, versículos 1 al 13, fue la parábola del mayordomo que se aprovechó de su posición para favorecer sus intereses egoístas, que es una parábola por contraste, ¿vale? Pronunciada principalmente ante los discípulos. Esta parábola del mayordomo astuto ha sido mal entendida, escuchen bien, principalmente porque a primera vista parece que el Señor estaba elogiando a un estafador. Aquel mayordomo era un timador empedernido. Algunas personas consideran que cada persona que el Señor mencionó en una parábola era un héroe o un ejemplo de un carácter noble, ¿verdad? Tendrán que modificar esa forma de pensar, porque de esa manera tendrán dificultades con esta parábola. Yo he escuchado a hermanos decir barbaridades sobre esta porción de las Escrituras, pero si Dios nos da la sabiduría en este momento y concentrándonos bien en lo que estoy leyendo y diciéndole y compartiendo con ustedes, a ver si somos capaces de entender el mensaje. El personaje era un sinvergüenza. Y hay que tener en cuenta que este es solo uno de los muchos personajes con características muy negativas incluidos en las Sagradas Escrituras. Anteriormente hemos llamado la atención sobre el hecho de que Lucas es el único de los evangelistas que presenta parábolas por contrastes, porque la mayoría de las parábolas de los evangelios utilizan la comparación, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, había un señor que, etcétera, etcétera. En esta parábola el Señor pone como ejemplo a un hombre que seguía los principios de este mundo como sistema opuesto a Dios. ¿Ok? En la palabra de Dios se nos dice que este mundo ama a los suyos, que comparten sus valores y detesta a aquellos que pertenecen a Dios. Dijo el evangelista Juan en 15, 18, 19, si el mundo os odia, sabed que a mí me odió primero. Si fuerais del mundo, la gente del mundo os amaría como ama a los suyos. Pero yo os escogí de entre los que son del mundo, y por eso el mundo os odia, porque ya no sois del mundo. Un hijo de Dios no pertenece a ese sistema mundano en el sentido en que no vive bajo los principios que rigen la sociedad del mundo. Quiero decirles algo, la actualidad que hay en nuestra sociedad hoy, en Chile, Colombia, Argentina, donde quiera que tú estés,
¿ya? Un hijo de Dios no pertenece a ese sistema mundano en el sentido en que no vive bajo los principios que rigen la sociedad del mundo. Y podemos hacer una lista interminable. Gálatas 1:3 dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del presente mundo perverso, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y el mismo Pablo dijo otra vez en Romanos 12:2, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir. Y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Finalmente, en 1 Juan 2:15, leemos lo siguiente, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Escuchen, por favor. Es evidente, hermanos, que en el mundo opera lo que llamamos la ley de la vida. Y el mayordomo astuto era un hombre que regía su conducta por esos principios. Guarden este pensamiento. Es evidente que en el mundo opera lo que llamamos la ley de la vida. Y el mayordomo astuto era un hombre que regía su conducta por esos principios. El primer mandamiento del sistema del mundo consiste en el instinto de conservación o de supervivencia. Se toleran tratos comerciales de dudosa ética. Se favorecen prácticas cuestionables. Y el mundo reconoce y elogia a un estafador inteligente. Con frecuencia, la ley protege más al estafador y al criminal. Examinando la situación, no ya desde la perspectiva de las leyes humanas, sino a partir de las leyes espirituales, la palabra de Dios adopta la posición contraria. Parábola de contrastes. Dios dice que todo ser humano es culpable. Pablo dijo en Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Un ser humano nunca podría ser inocente ante Dios, aunque con toda seguridad, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, puede ser justificado, declarado sin culpa ante Él. Dijo también el apóstol Pablo en Romanos 8:1, así pues, ahora no hay ya ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando alguien confía en Jesucristo y obedece y acepta los términos y condiciones de la salvación, es justificado por la fe. Esa es la única manera en que un ser humano puede ser justificado o declarado sin culpa. Comencemos nuestra lectura con el verso 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Jesús presentó esta parábola del mayordomo infiel para enseñar que sus discípulos debían usar las riquezas para cumplir los propósitos del reino. Entre los versículos 1 al 8 tenemos la parábola propiamente dicha y del versículo 8 al 18 tenemos la aplicación. Veamos. Esta es pues la historia de un hombre rico y de su mayordomo astuto. En aquellos tiempos, y también hoy y en otros tiempos también, la gente acaudalada contrataba mayordomos o administradores para que se hicieran cargo de sus propiedades. Se pueden comparar con los planificadores financieros o con un administrador que controla y administra el patrimonio de alguien con el propósito de incrementarlo. Recordemos que el patriarca Abraham tenía un mayordomo que estaba a cargo de todas sus posesiones. Fue aquel mayordomo el que realizó un viaje a Aram para encontrar una novia para Isaac, el hijo de Abraham. El rey David, y está el texto, 1 Crónicas 28:1, tenía mayordomos mencionados en 1 Crónicas 28:1, que estaban a cargo de todas las posesiones del rey, incluyendo sus hijos. Y Pablo en 1 Corintios 4:2 dijo, ahora bien, el que recibe un encargo o el administrador debe demostrar que es digno de confianza. Aquel mayordomo infiel era culpable
de malversación. ¿Les suena parecido hoy día en el mundo que vivimos? Y apropiación indebida de fondos. ¿Les parece a ustedes parecido? La televisión nos bombardea, los medios y todo lo demás. ¿Acerca de qué cosa? Malversación y apropiación indebida. Aún de los dirigentes, de presidentes, de ministros, de personas en autoridad. Y malgastó los bienes de su jefe. Leamos el versículo 2. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Al principio de la palabra, el hombre rico vio a su mayordomo como irresponsable e infiel. Y en consecuencia, le despidió. Para aquel empleado había llegado el momento de rendir cuentas. Como era el pagador habilitado y tenía la sortija o el anillo del sello de su jefe, en vez de preparar un estado financiero, decidió actuar de acuerdo con la ley del mundo, que era la de la supervivencia. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Sus manos eran delicadas y sus fuerzas insuficientes como para encontrar un trabajo de un obrero normal. Y le daba vergüenza mendigar. Estas palabras nos hacen sonreír, ¿verdad? Porque le daba vergüenza mendigar, pero no robar. ¿No les parece un poco jocoso, verdad? Estas palabras nos hacen, y le da vergüenza mendigar. Estas palabras nos hacen sonreír porque le da vergüenza mendigar, pero no robar. Desgraciadamente hay en la actualidad mucha gente como él. En el versículo 4, yo ya sé lo que haré, dice, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Escuchen bien. No se arrepintió, no sintió pesar ni remordimiento por sus acciones. Era un estafador, calificado como inteligente de acuerdo, escuchen, con los principios de la sociedad. No tenía ninguna preparación para otro trabajo y su edad probablemente no le favorecía. Demasiado orgulloso para ser un mendigo, no se avergonzaba de su deshonestidad. Continuamos leyendo, versículos 5 y 6. Y llamado a cada uno de los deudores de su amo, dijo, al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Vemos el procedimiento que comenzó a utilizar para que los deudores le debiesen, los deudores le debiesen a su amo solo la mitad. Como decía mi abuelito, ¿verdad? Efraín Pérez Leighton, estaba hecho un bribón. Un bribón. La palabra bribón yo no la escuchaba hacía rato. ¿Ya? Estaba hecho un bribón. Y de forma parecida trató con el segundo deudor. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Este contestó 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. No sabemos por qué no les concedió al segundo el mismo descuento que al primer deudor, eso no importa. La cuestión fue que favoreció también a este. Veamos lo que dice el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente. Y esto no quiere decir que así tenemos que ser nosotros, porque los hijos de este mundo, dice, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es como una bofetada a nosotros, ¿no? Esa declaración fue hecha por el hombre rico que era el jefe del mayordomo. Escuchen, esa declaración fue hecha por el hombre rico que era el jefe del mayordomo. Cuando oyó lo que su empleado había hecho, le elogió. Escuchen bien, aparentemente aquel hombre se había hecho rico, quizás utilizando la misma clase de principios que su mayordomo estafador había usado. Reconoció que su empleado había actuado con astucia. ¿En qué sentido? De acuerdo con los principios vigentes en el sistema del mundo. Este fue el mundo que odió a Cristo.
y que continúa elaborando sus propios principios. Hay una ley no escrita, pero igualmente vigente, que reconoce que cada uno va a los suyos y se preocupa únicamente de sus propios intereses. Por ello, aquel jefe elogió a su mayordomo por su sabiduría humana puesta en práctica en sus tratos humanos y comerciales, y que había tenido el cuidado de planificar anticipadamente usando los bienes materiales de su amo para asegurarse un futuro tranquilo. Y el Señor dijo que, tratándose de sus propios negocios, los que pertenecían al mundo eran más listos que los que pertenecían al reino de la luz. Pero el Señor estableció una diferencia entre sus discípulos y el mayordomo deshonesto. Este era de este siglo, que buscaba la forma de hacer más cómoda su vida. Los discípulos, que eran los hijos de la luz, deberían actuar de forma sabia, pero no deshonesta. Continuemos escuchando las palabras de Jesús en el verso 9. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos a afirmar esto porque la gente dice muchas cosas que están equivocadas cuando leen este texto. Todo lo que hemos leído, lo que hemos pensado, dice, la afirmación más sorprendente de todas, se refiere a la relación del creyente con las riquezas de este mundo malo. El dinero no es malo en sí mismo, simplemente es amoral. El amor al dinero, eso sí, es la raíz de todos los males. Para los creyentes, el dinero, más allá de su valor material, debe tener un carácter espiritual. El Señor dijo que debiéramos acumular tesoros en el cielo. Es decir, que tendríamos que ser sabios en la forma en que utilizamos el dinero. Es decir, las riquezas tenían que ser un medio, debían ser utilizadas y no convertirse en un fin, porque los discípulos no debían ser utilizados por ellas o estar al servicio de ellas. Así como el mayordomo las había usado para ganar amigos, ellos debían utilizarlas para llevar a otros a difundir el mensaje del reino, para que la gente creyese y lo aceptase. Este sería un uso sabio de las riquezas. Así, cuando esas riquezas materiales se acaben o lleguemos al final de nuestra vida, haya personas en las moradas eternas del cielo como fruto de nuestra labor aquí en la tierra. Continuemos leyendo los versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Yo no sé, la gente quedaba boquiabierta cuando Jesús enseñaba esto. Y la gente que tenía cierto raciocinio entendía el mensaje, ¿ya? Y por eso decía, nunca hombre alguno ha hablado como este. Hermanos, la aplicación aquí enfatiza el hecho de que la actitud frente al dinero es como una prueba. Si uno es fiel en el uso del dinero, entonces será fiel en cosas mayores. Las riquezas verdaderas se refieren a las riquezas espirituales del reino. Como creyentes, no debemos sentirnos como propietarios exclusivos. Nosotros somos mayordomos de los bienes materiales y responsables ante Dios sobre cómo utilizamos sus bienes. Observaremos que se dijo que los seres de este mundo son más sabios como administradores y mayordomos que los que pertenecen al reino de la luz. ¿Cuántos cristianos hay hoy que son inteligentes en sus usos de las llamadas riquezas de las injusticias? ¿Las utilizan para acumular riquezas espirituales? Dios nos hará responsables por el uso impropio de los bienes materiales que nos da. ¿Estamos usando
el dinero para que la palabra de Dios pueda alcanzar a aquellos que la necesitan. Conozco hermanos que les ha ido muy bien económicamente y han abandonado la fe. En esta palabra el Señor Jesús estaba diciendo: ¿crees que Dios va a confiarte las riquezas celestiales si tú no estás utilizando debidamente lo que Él te ha dado aquí en esta tierra? Aunque por sus connotaciones materiales para la vida, formación y disfrute de la existencia, no lo parezca, el dinero es un asunto espiritual. El versículo 13 añade: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas se pueden convertir en el amo de tus pensamientos, que condicione tus motivaciones para el presente y el futuro y que afecte a tus relaciones familiares y de amistad. Los bienes materiales pueden intensificar la naturaleza egocéntrica, insensibilizar y malograr todos los ideales. Qué terrible. Hay un texto, ahí no sé dónde está, ahí en Efesios, Filipenses, no está en Filipenses, está en Timoteo. Denme por favor, ténganme un poquito de paciencia. Cuando habla de las riquezas, creo que está en Timoteo. Creo que está en Timoteo. Vamos a ver aquí, ya, porque parece que está en la segunda epístola a Timoteo. Dice, sí, está en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Tengo que agregarlo aquí en esta lección ahora. Escuchen. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las riquezas se pueden convertir en el amo de tus pensamientos, que condicionen tus motivaciones para el presente y el futuro y que afecte a tus relaciones familiares y de amistad. Los bienes materiales pueden intensificar la naturaleza egocéntrica que tienes o insensibilizar y malograr todos los ideales. Aquí las riquezas son presentadas como un amo que ejerce un dominio sobre un criado. Aquí las riquezas son presentadas como un amo que ejerce un dominio sobre un criado. Además, se aclara que esa relación es incompatible con la relación de un creyente con su Dios, en la cual el creyente le reconoce a él como su Señor. Y la disyuntiva es clara: o se sirve a un Señor o al otro. El Señor del cielo ofrece una vida cuyos valores son opuestos a los valores con los que el Señor de este mundo esclaviza a los suyos. Está claro que no se puede servir a ambos señores. Llegamos ahora a un párrafo en el que los fariseos comenzaron a sentirse aludidos o culpables. Leamos los versículos 14 al 17 de esta sección titulados: El Señor respondió a los fariseos codiciosos. Dice: oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Luego viene el profeta de los profetas, Cristo. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que pierda su valor un trozo de letra de la ley. Los fariseos reaccionaron negativamente
a la enseñanza de Jesús sobre el dinero. Ellos habían entendido mal las bendiciones del pacto con Dios. Quizás habían supuesto que las riquezas de una persona eran como un premio de Dios a su conducta justa. Olvidaron que mucha gente justa del Antiguo Testamento no habían tenido una gran abundancia de bienes materiales, mientras que muchos injustos vivieron en la abundancia. Dios conoce el corazón humano, por lo tanto conocía el corazón de los fariseos, y conoce tu corazón, y conoce el mío. Podemos colocar entre tú y yo una fachada de apariencia, pero en ninguna manera podemos interponerla ante Dios. No podemos estar a la altura del nivel requerido por Dios. Lo dicho en los versículos siguientes se incluye dentro de los dichos de Jesús y los fariseos acerca del dinero, porque ilustra lo que el Señor acababa de decir acerca de que los fariseos se justificaban a sí mismos, pero realmente habían de ser juzgados por Dios. Jesús declaró que desde la época de Juan el Bautista, él había estado anunciando el reino de Dios. Los jefes religiosos habían resistido el mensaje de Juan el Bautista. Ellos querían un reino, pero no del tipo que Jesús les ofrecía. Continuará. Que el Señor les bendiga.